En este capítulo vamos a hablar de la carta de la estrella, la carta de Madenier. Son 5 barajas y nos vamos a centrar solo en la de Madenier, aunque nos apoyaremos en las otras 4 para demostrar que la carta de la estrella es la letra Tzadi, que es Acuario y que representa el pecado original. Es algo que solo pasa en los tarots de Marsella, no pasa en los tarots italianos, ni en los árabes, ni en ningún otro tipo de tarot que no sean los de Marsella, los que vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, empezamos ya con la primera imagen. Aquí tenemos a las 3 barajas. Una de ellas es la de Madenier y las otras 2 las que nos van a servir de apoyo. Tenemos aquí delante la de la izquierda, que es Noblet, la de la derecha, que es Madenier, y la del centro pues es la de Dodal, ¿no? Y lo primero que tenemos que decir es que la estrella representa a Acuario y no es porque realmente tenga 2 jarras en las manos la señora esta que está aquí desnuda. Esta carta representa la letra Tzadi. Luego veremos un poquito más las características de la letra Tzadi, pero esto es un elemento importante. De hecho, recuerdo que hay un famoso mago de la historia del año 1900 y pico, bueno, todos lo tenéis que conocer, se llama Aleister Crowley, que negaba directamente esta afirmación, que la estrella fuera la letra Tzadi. Bueno, aquí vamos a demostrar que efectivamente la estrella representa la letra Tzadi y a Acuario, porque Acuario y Tzadi son una pareja, no se pueden separar. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Sefer Yetzirah, es un libro de la Kabbalah muy importante. Y el símbolo de Acuario pues está asociado a la letra Tzadi, o sea, el símbolo astrológico de Acuario. También hemos dicho que vamos a demostrar que es el pecado original, ¿vale? El pecado original es el pecado que cometió Eva y que le siguió Adán, ¿no? Lo de comer la manzana. Aunque no hay manzana, en la Biblia no aparece ningún tipo de manzana, solo se habla del fruto de los árboles. Lo de la manzana fue un invento posterior. Bueno, supongo que sería lo más fácil inventar un fruto cualquiera. Y el pecado que cometió Eva, pues, según las escrituras, es desobedecer a Dios. Porque realmente no hizo otra cosa que intentar conseguir la sabiduría que Dios les quería negar a los dos. No nos olvidemos, ¿vale? Bueno, pues esta carta representa el pecado original en estas 3 barajas. Luego veremos otras 2 barajas que también tienen imágenes y tienen códigos ocultos y por eso están en mi pack de estudio de las 5 barajas madre del código sombra, el que vamos a ver aquí. Y estas 3 representan el pecado original, como decía, pero las otras 2 no. Nos vamos a centrar específicamente en la carta de Madenier y con las otras nos vamos a apoyar un poquito simplemente para confirmar nuestra tesis, ¿vale? Empezamos con la estrella de Noblet, ¿vale? La estrella de Noblet es esa carta que hay ahí a la izquierda, que es lo que decía antes de la carta esta que está el personaje arrodillado. Se arrodilla porque la letra Tzadi es realmente un personaje arrodillado, en su pictografía, en su forma. Ya se puede analizar que parece un personaje que está arrodillado. Y lo primero que sacamos de aquí es la figura de Adán,
ese hombre barbudo, con una estrella en la frente, que comparte cuerpo con Eva, porque lógicamente la mujer es Eva. Cuando le damos la vuelta a la carta aparece Adán y los dos aparecen en el mismo cuerpo, algo bastante lógico, porque no podemos perder de vista que Eva es una costilla de Adán. Y vemos la habilidad del autor para insertar una imagen oculta del macho de la pareja dentro de la hembra de la pareja, solo que hay que girar la carta para poder verlo. Esto es lo habitual, lo habitual en todos los tarots que vamos a analizar, que es que girando la carta, tanto si la pones del derecho como del revés, o si la giras de izquierda o derecha, suelen aparecer imágenes ocultas, que esa es la gracia de todo lo que vamos a ver, ¿no? Estas imágenes que seguramente nadie ha visto nunca, yo creo que esto no lo ha visto nunca nadie, así que lo que estáis viendo aquí es algo muy muy especial. Si luego todo esto lo unes al código sombra, que veremos más al final de este vídeo, analizaremos con detalle el código sombra, no de esta carta, sino de la que vamos a estudiar específicamente, que es la estrella de Madenier. Veréis que es algo bastante impresionante, ¿vale? Sí que vamos a analizar un poquito de código, solo un código global, en este caso, que es este código global 272. Dice, bueno, ¿de dónde sale ese código? Ese código sale de las estrellas. Un código muy sencillo. Vemos que hay 7 estrellas. Hay 7 estrellas pequeñas y hay 2 estrellas justo en el centro, que son 2 estrellas grandes. Parece que fuera una estrella, pero realmente son 2 estrellas. Lo sé porque el código dice que son 2 estrellas. Si fuese una sola estrella no habría código, el código no tendría ningún sentido. Y luego el otro 2, porque ya tenemos un 2 estrellas grandes, tenemos un 7 de las estrellas pequeñas y luego los 2 árboles. Y dice, bueno, ¿y por qué los 2 árboles? Bueno, es una forma muy habitual que tienen los autores de coger elementos globales y conjugarlos para crear palabras normalmente de gran importancia, porque las globales siempre suelen ser temas centrales en la disposición de la carta. Así que aquí tenemos un código que hemos dicho 272, código global. ¿Y qué es lo que obtenemos con ese código? Cuando lo llevamos a la gematría reducida de la Kabbalah, que es cómo se forma el código sombra. Eso lo explico en el primer vídeo de presentación de este canal. Ahí podéis ir a verlo. El código 272 nos da la primera palabra, que es Bar, que es comida. Bar, comida. Y la segunda palabra, pues engañar, que se dice katzab. O sea, comida y engañar. No sé, yo creo que es una palabra digna, o son 2 palabras dignas de representar la carta global del pecado original, donde la serpiente engaña a Eva. Bueno, engaña, no es cierto que la engañe. El único que dice la verdad aquí es la serpiente. Le dice, oye, que como comas, lo que vas a saber es distinguir entre el bien y el mal. Y además no te vas a morir, como te ha dicho Dios. O sea, eso es lo que le dice la serpiente. Dicen que la engaña. Toda la tradición dice que la serpiente engaña a Eva, pero se puede decir que sí que la incita a pecar, pero no la engaña, ¿vale? Al final la decisión la toma Eva de comerse la manzana. No se la mete la serpiente por la boca, sino que lo decide ella. Aunque ella no lo hace por hambre, ella lo hace por conseguir sabiduría. Y aquí nos damos cuenta que pecar realmente no es si haces el mal o haces el bien, sino que pecar es ir en contra de lo que Dios te dice. Si Dios te dice esto, si tú vas en contra, te estás rebelando, y cuando te rebelas a Dios es cuando pecas. Porque, por ejemplo, tú puedes matar si Dios te lo dice. Así lo dicen las Escrituras. Cuando van limpiando todos los pueblos de Canaán,
Eso es por orden de Dios. Les dice, entrad ahí, no dejéis hombre, ni mujer, ni niño, ni bestias, y matadlos a todos. En ese momento, los ejércitos de Israel no están cometiendo pecado. ¿O sí? No. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. El pecado real es ir en contra de la voluntad de Dios. Bueno. Cambiamos ahora a la otra carta de apoyo, que es la estrella de Dodal, la segunda carta. Y vemos que aquí tiene otro estilo, porque vemos que cada uno pues, utiliza sus artilugios para representar a Adán. En este caso, ¿cómo representa a Adán el señor Dodal? Pues simplemente pinta un mono pensante. Y bueno, un mono pensante puede ser Adán. Bueno, es una forma indirecta de apuntar al pasado, solo que es muy curioso que utilice un elemento evolucionista como es el mono para representar una situación que emana de la creación, que es, estamos hablando de Adán y Eva, el sistema de la creación. Bueno, no sabemos si estos señores de la logia de Dodal, yo lo voy a llamar logia porque en aquella época seguramente no había logias, pero habían asociaciones, todos eran o masones o rosacruces, templarios. Bueno, cada uno tenía su perfil y dentro de las propias logias que yo llamo, que las voy a llamar así, pues habría gente de perfiles diferentes, igual que pasa ahora, ¿no? Que se puede ser de diferentes religiones y pertenecer a las logias masónicas o rosacruces, Bueno, pues aquí este señor utiliza al mono para representar a Adán, porque está diciendo, bueno, si este es un mono pensante, ¿quién es la mujer? Pues la mujer es Eva, más sencillo no puede ser. Y ahora nos centramos en la carta de Madenier. ¿Cómo representa Madenier a Adán? Bueno, pues él utiliza de una forma muy sutil esta imagen que hay en el centro, esta de aquí. ¿Veis ahí? Que hay una mujer y un hombre que están enfrentados y se tocan por la frente. Esto lo he llamado yo la persuasión de Eva, porque es que me parece que está tiene ella la voz cantante en esta imagen, tiene la boca abierta, tiene esa expresión de, como diciendo, aquí mando yo. Es impresionante la brillantez con que utiliza el árbol Madenier para representar la figura femenina en esta imagen. Esta imagen no hace mucho que la encontré, llevo ya 6 años y pico con el tema del estudio del tarot. Y no hace más de un año o 2, ya no recuerdo. Bueno, hace tiempo, pero no demasiado. No es de las primeras imágenes que encontré. Cuando apareció, me pareció fantástica. Y vemos aquí ese detalle, ¿no? Que están enfrentados el uno con el otro. ¿Veis de dónde sale esta imagen? Estamos hablando del cuadro negro Cuadro negro, que si lo miráis en la carta de la izquierda, pues el cuadro negro nos indica de dónde sale esa figura. Hay que torcer la carta o tumbarla, mejor dicho, tumbarla hacia la derecha para que aparezca la figura de Eva tumbada y aparezcan las dos imágenes, estas dos imágenes increíbles, ¿no? Y otro detalle, nos vamos al circulito este que hay aquí, circulito blanco, a la derecha del todo. Y de bueno, el circulito ese, ¿por qué lo pongo? Pues porque nos damos cuenta de que la imagen a las claras de Eva, o sea, la mujer rubia que está en la carta, está metiendo la mano en lo que es la boca de Adán, con algo dentro. Tiene algo en la mano, lógicamente, es el asa de la jarra, y la introduce dentro de la boca de Adán, como forzándolo a comer. Eso yo lo interpreto así, se está forzándolo a comer. Luego tenemos otra imagen, que es la que se recuadra en rojo, en la parte de abajo, donde sin tener que girar la carta ni nada, pues el autor lo que quiere es hacer aparecer la serpiente negra
y la serpiente blanca, simplemente con un corrimiento de la pintura, yo creo que voluntario, hacia la izquierda, porque la pintura se corre, pero además se refuerza el color negro de la parte izquierda, y vemos aquí las serpientes, que yo he reforzado el negro para que se vea más claro qué es lo que está presentando el autor, y que simplemente nos está mostrando el bien y el mal a través de la serpiente. Ahora vamos a ver, ya hemos visto las tres, que son primas o hermanas, como queráis pensar, que son las tres, hablan del pecado original, pero como también hemos dicho que habla de la letra Sadi y habla de Acuario, vamos a ver esa relación, el Acuario y la letra Sadi con las otras dos cartas de la baraja, porque son 5 barajas, las dos más antiguas no representan el pecado original, por lo menos aún no lo he descubierto, pero que sí que representan claramente a Sadi y Acuario. Y vamos a ver por qué. Tenemos aquí la carta de un señor oriental. Vemos aquí que tiene un gorro oriental. Ahí. Y hay una estrella arriba. He puesto un círculo blanco porque luego voy a explicar código de ese círculo blanco. Y vemos que hay como una especie de... Bueno, es realmente, os voy a decir lo que es un acuario lo que hay detrás. Claro, estamos hablando de Acuario y de la letra Sadi, pues aparece un Acuario. Lo que pasa es que si tú no sabes que esa carta es la letra Sadi, que es un Acuario, difícilmente llegarías a esa conclusión. Yo como lo acabé certificando, pues porque tenemos aquí un cangrejito muy mono, que está encima del hombro, pero realmente lo que se está buscando es un efecto óptico, que lo que hace es que el cangrejo realmente está en el acuario justamente detrás del personaje. Lo que pasa es que al mirar el acuario por encima del hombro parece que está el cangrejo encima del hombro. Es como cuando te haces una foto muy lejos de la Torre de Pisa y pones las manos de una manera así especial y te hacen una foto y parece que estás sujetando la Torre de Pisa, ¿no? Aquí es un efecto parecido. El cangrejo está detrás y parece que está encima del hombro, pero no está encima del hombro, está dentro del acuario. Y para que piense que esto es cáncer por ser un cangrejo, pues ya digo yo que no, que cáncer no es. Estamos hablando de acuario y es muy evidente. Bueno, y hemos visto que la posición del personaje también es una posición un poco extraña. Es una posición arrodillado. Siempre que veamos algo arrodillado ya estamos pensando en la letra Sadi. Y vamos a ver qué hay que hacer para encontrar al personaje que aquí se oculta. Porque hay un personaje muy famoso de la historia, que está aquí oculto. Poco a poco, paso a paso, vamos a ir haciendo movimientos y aumentando la imagen para ir descifrando, y os voy a ir dando un poquito de tiempo, para ir descifrando lo que oculta la imagen. Ya de entrada, y esto es culturilla, un poquillo más de culturilla, no os voy a desvelar lo que hay de especial, porque esto no estaba previsto, pero como lo acabo de ver, digo, bueno, vamos a ver si sois capaces de ver qué es esto que hay aquí. No el punto rojo, que el punto rojo es el cursor, que se ha quedado ahí clavado. Si veis algún tipo de animal de corral, voy a llamarlo así, ¿vale? Animal de corral. No sé si lo veis, pero bueno, es igual. Si no lo veis no pasa nada, porque yo os mostraré el dibujo en el capítulo específico de esta carta. Es la carta de la estrella del Tarot de París, ¿vale? Bueno, damos otro pasito en ese intento de descifrar quién es el señor. Bueno, señor, la figura es un señor, ya lo acabo de decir, ¿vale? Está aquí. ¿Veis el cuadrito? Bueno, el cuadrito rectángulo este que acabo de marcar. Bueno, pues ahí hay algo. ¿Veis algo? Dentro del recuadro. Bueno,
Podéis parar el vídeo, podéis mirar a ver si encontráis algo de interés. Avanzamos. Bueno, aquí lo que hemos hecho simplemente es ampliarlo, o sea que no hemos avanzado mucho. Si no has visto antes, ahora difícilmente verás. Pero en el siguiente paso yo creo que ya vas a verlo, porque lo que he hecho ha sido perfilar con trazo negro la imagen oculta. ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues aquí es donde tenéis que verlo ya, sí o sí, ¿vale? Si tampoco lo veis, tampoco os preocupéis. Hay otra imagen más que os voy a preparar aquí, que ya nadie puede decir que aquí no ve un señor con bigote, cejas de estas de las películas, estas de los personajes de las películas de japoneses o de chinos, donde de las películas de Kung Fu, donde se ve al maestro con unas cejas ahí enormes que dice, bueno, pero ¿cómo se dejan esas cejas, no? Y el bigote y tal. Bueno, habíamos dicho al principio que era una figura de un oriental por el sombrero que llevaba el personaje en la primera imagen. Y efectivamente, es un señor oriental muy importante de la historia que tiene que ver con la letra Tsadi o Sadi. ¿Y quién es? ¿Podéis averiguar quién es? Ese señor se llama Lao Tse, ¿vale? Lao Tse, ¿por qué Lao Tse es escogido por el autor de la Carta de la Estrella? Pues simplemente por su nombre, porque se llama Tse, y TS es la transcripción que se utiliza normalmente para la letra Tsadi, ¿vale? Lao Tse. Ese es el señor que se está representando aquí. No solo porque sea una cara oriental, es Lao Tse, ¿vale? Se habla de Lao Tse en el código y en las otras imágenes ocultas, ¿vale? Aparte del propio nombre, que en el propio nombre también viene la palabra Lao Tse. Esta es la letra Tsadi que estamos intentando representar. Veis que si os fijáis en la imagen original y la comparáis con la letra Tsadi, os dais cuenta de que ese señor arrodillado, algo se parece, en general a la letra Tsadi, Y lo que os decía, veis aquí abajo cómo se escribe Lestoile. Pero hay una cosa muy interesante, vamos a ver aquí, que esta especie de, no sé si serán baldosas o qué será esto que hay aquí, lo que hace es pisar estas 4 letras, o quizá solo estas 3. Una es la L, que está a la izquierda. Vemos aquí que este elemento pisa a estas 4 letras. La L realmente la deja un poquito fuera. Y si te das cuenta, lo demás no hay nada pisado, ¿verdad? La carta se llama Lestoile, cuando realmente estrella se dice Etoile, o mejor dicho, en francés se pronuncia Étoile, que nadie se confunda. Este francés castellanizado es necesario para entender un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, veis que señala l'est. L'est, si paras la L de est, entendemos que dándole la vuelta a TSE aparece tse, ¿vale? Que es lo que hemos visto, lo que vemos aquí a la derecha, ¿vale? L'est, oye y Lao Tse. No solo por esto, este personaje es Lao Tse. Hay imágenes ocultas que apuntan de forma definitiva a Lao Tse, ¿vale? También vamos a ver un código que apunta a Lao Tse, un código global, como siempre, como lo que vamos a hacer con todas las cartas que no son la principal, que la principal es la estrella de Madenier y las otras son de apoyo. Bueno, pues aquí vamos a ver también un código que es
el código de las estrellas, o mejor dicho, de la estrella, porque aquí solo hay una estrella, que es el código 323. Dice, bueno, ¿y dónde sale ese código 323? Vamos a fijarnos en el círculo blanco que hemos comentado antes. Nos vamos a acercar y vamos a ver aquí cómo sale aquí un código 323. Hombre, la experiencia es un grado, yo ya lo veo, yo en cuanto lo veo, yo ya veo que es un 323, pero lo voy a explicar un poquito para que la gente lo entienda, cuál es la forma de sectorizar para crear código. En este caso, tener que tener en cuenta que esto de fuera, todas las rayas de fuera también son código, aquí no se explica, pero son código, que hablan del personaje, pero aquí no, nos vamos a centrar solo en los picos de la estrella, que es una estrella que tiene pues 8 picos. Lo que pasa que 3 de ellos mueren arriba, aquí, o sea, tenemos aquí uno, aquí tenemos otro. ¿Qué pulso más malo tengo? Y aquí tenemos otro. O sea, fijaos el truño que he hecho. Voy a intentar hacerlo de nuevo, porque vaya tela. Vemos aquí esta primera línea. La voy a puntear solo porque cuesta mucho realmente de pintar aquí cuando el aumento es tan grande. Bueno, esta es la primera línea, que muere arriba. Aquí hay otra. Esta de aquí muere arriba y esta de aquí muere arriba. ¿Vale? Estas 3 líneas mueren arriba. ¿Y cuántas mueren a la derecha? Pues esta y esta. ¿Vale? Y ya tenemos un 3, ya tenemos un 2 y aquí tenemos otras 3, ¿vale? Ya tenemos el código 323. Algo que parece tan trivial, entraña ese secreto, que vamos a ver ahora lo que significa, ¿no? Pues resulta que una de las palabras, porque hay varias palabras que coinciden con el código 323, una de ellas es Sahal. Sahal, como veis aquí, que significa sabio, inteligente, ¿vale? Es una palabra bastante lógica cuando estamos hablando de un personaje tan mítico como es Lao Tse, en la cultura oriental, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver de apoyo también, la estrella de Vivil, ¿vale? Vivil utiliza cartas que no tienen nombre, entonces no lo tienen tan fácil para utilizar esos nombres de apoyo para las letras que intenta representar en cada carta, porque ya es obvio, ya os lo dije en el primer vídeo, pero lo digo otra vez, que cada carta o cada arcano de los 22 arcanos mayores representa una letra hebrea. En este caso, la estrella número 17 está representada por la Sadi, que es de la posición 18, ¿vale? No hay una relación entre la posición de la letra y el número de la carta. No hay relación, aunque haya gente que piense que sí, ya os digo yo que no hay relación. Y dice, bueno, los cosacos del zar. Vamos a ver a los cosacos del zar. ¿Y dónde están los cosacos del zar? Porque aquí hay un señor sentado en un trono, con un compás en la mano. Y delante, pues está en un trono porque es un rey, delante tiene una torre muy particular. Vamos a verla de cerca, la carta. ¿Ves ahí la torre tan particular que parece que tiene un reloj? Ya habrá gente que si viven en Rusia, cosa que es muy difícil porque esto difícilmente, el que haya vivido en Rusia o el que haya estado en Rusia o que conozca la cultura rusa, quizá esté atando cabos de cuál es el personaje que estamos aquí intentando revelar. Vemos que hay 4 estrellas amarillas, pequeñas, todas con código, todas esas estrellas que tienen diferentes números de rayos
de forma individualmente al detalle son codificación que apuntan a nuestro personaje o a nuestra carta, porque realmente no solo el personaje, se representa el personaje y una situación muy concreta, que es una construcción. O sea que este señor pues es además un gran constructor, ¿vale? Vemos 4 estrellas y 4 estrellas amarillas pequeñas y una grande en el centro. Pero es que hay otra estrella que está oculta, que está aquí. ¿Veis? Que lo que se supone que es un reloj, porque a día de hoy, porque esa torre existe a día de hoy, ahí hay un reloj. Pero el reloj, ya en la época del tarot, cuando el tarot se creó, ya existía el reloj. Pasa que el de ahora es más moderno, se mueve con motores eléctricos y tal, y no es uno antiguo que lo movían, que movían las campanas con unos sistemas mecánicos y todo esto, y lógicamente ha evolucionado por la tecnología, pero ese reloj estaba ya allí, en esa torre, porque es una torre con un chapitel, y nos damos cuenta de una cosa muy interesante también, que es que aquí hay una unión entre la estrella y el chapitel, ¿vale? Lo que es la punta de arriba, se le llama chapitel la punta de arriba de las torres o de los edificios. Y está unido, ¿por qué? Porque realmente esta torre a día de hoy tiene una estrella dorada. Bueno, dorada no es dorada, es una estrella, no os doy más pistas, si no lo voy a revelar demasiado pronto. Y antiguamente lo que se veía desde abajo era un águila bicéfala, que era dorada y desde abajo parecía una estrella. Os podéis imaginar un águila con las alas abiertas y 2 cabezas y con las patas estiradas, que desde abajo, desde la lejanía de la torre, desde la altura, pues aquello con el sol brillaba y parecía una estrella, ¿vale? Pero sin embargo era un águila bicéfala. Bueno, vemos que ahí que tenemos 4 estrellas amarillas por fuera, una estrella en el centro grande y luego esa estrella que está camuflada, que es fundamental para el código que saldrá después. El código que estamos sacando, un código de muestra de cada una de las cartas, un código global, ¿vale? Y vamos a intentar descifrar, igual que hemos hecho antes, a los cosacos del zar. Vemos aquí la imagen que contiene al cosaco, pero ya hemos dicho que el cosaco ya sabemos que es ruso, ¿vale? Es un rey ruso, pero es el primer zar ruso. Porque antes que él se le llama príncipe de no sé qué, no sé cuánto. El título de zar lo coge por primera vez este personaje, que si veis, si os metéis en Google, y bueno, un buscador, el que sea, no sé, Google como si es otro, y veis al personaje, os dais cuenta de que es clavado. O sea, es clavado. Se parece, pero un montón se parece, ¿vale? Lo que decía, en esta carta invertida ahora tiene que aparecer un cosaco, a ver si sois capaces de verlo. Si no lo veis, bueno, vamos a ayudar un poquito. Aquí debe estar el cosaco. Ahora lo ampliamos igual que hemos hecho antes. Ahora se tiene que ver el cosaco, no me digáis que no veis el cosaco, porque ese gorro enorme es un gorro de cosaco. Y dice, bueno, ¿dónde está el gorro? Bueno, el gorro está aquí, este es el gorro. Vamos a dar otro pasito y ahora está perfilado el cosaco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al encontrar a un cosaco y a encontrar un rey sentado, me costó muy poco llegar a la conclusión de que era un rey ruso. Y teniendo en cuenta de que ya sabía yo que la letra Sadi representaba a la estrella, pues la verdad es que no costó mucho llegar a la solución de que esto era un zar, que en francés se dice zar, TS, con TS, ¿no? También se puede decir con TZ, se puede escribir con TZ, zar, pero bueno, TS es la referencia que tenemos para la letra Sadi. Acabamos de desvelar la imagen
¿eh? Vemos aquí al cosaco, el cosaco que es el zar invertido, si no, no aparece. Y bueno, el nombre de este señor, no tendría por qué decirlo, pero tampoco es nada del otro mundo, porque si construyó una torre muy importante, no construyó uno, construyó un montón, y fue el constructor más grande que hubo, y es anterior al 1650, y es el primer zar con ese título. Todo el mundo tiene que saber que estamos hablando de Iván III, ¿vale? Iván III el Grande por muchos motivos, porque de entrada cuadruplicó el territorio ruso, negociando, guerreando, como fuera, lo cuadruplicó. Y fue el constructor del Kremlin, que el Kremlin tenía una distribución que eran 3 murallas que formaban un triángulo y dentro estaba el Kremlin. Y en los picos de esas murallas pues se colocaban las torres más importantes. Y hay un montón de torres, pero hay dos torres de ellas que son las más de las más renombradas, de las que más se conocen, y por su belleza también. Una es la Torre Spasskaya, TS, Torre Spasskaya, en francés como mucho sería Tour Spasskaya. Y Spasskaya también se dice Torre del Salvador, o sea, TS lo mires como lo mires. Y otra muy importante, que es la Torre del Agua. Es una torre que se le llama del Agua. Curiosamente estamos hablando de Acuario. Curiosamente tenemos aquí una torre con un reloj, que eso representa la Torre Spasskaya, con el chapitel arriba. La Torre Spasskaya a día de hoy tiene una estrella roja arriba brillante, que fue cambiada por lo que había antes, que era un águila bicéfala. Y vemos que es una especie de fuente, porque la torre chorrea agua. A partir de aquí a la izquierda veis que la torre está chorreando agua. Tiene un reloj, que es la parte que le corresponde a la Spasskaya, y luego el agua, de la Torre del Agua, que se implementó en aquella época para subir con una bomba agua hacia arriba para dejarla caer en los jardines del zar, ¿vale? Por eso se implementó esa bomba ahí en la Torre del Agua, se le llama Torre del Agua, ¿vale? Así que tenemos aquí a Iván III, ¿quién lo iba a decir, que estamos nominando a personajes famosos en las barajas de Vieville y en las barajas de París, ¿vale? Luego las otras 3 barajas, estamos hablando de las que hemos visto primero, Noblet, Dodal y Madenier, están más centradas en el argumento bíblico que en los personajes históricos. No quiere decir que estas dos, París y Vieville, no tengan referencias también a la Biblia. Por supuesto que las tienen. Sobre todo hay una muy clara, que es que la letra Aleph es la carta del loco, y ahí se representa, hay elementos cabalísticos muy importantes, pero en París, por ejemplo, se representa, bueno, en París no, en las 5 barajas, aquí no hay diferencias, en las 5 barajas se representa el paso del pueblo de Israel, con Moisés al frente, atravesando el Mar Rojo, ¿vale? Fijaos lo que os estoy contando, La carta del loco de Marsella y en Vieville y de París es Moisés atravesando el Mar Rojo. Es una bomba esto, ¿verdad? Pues sí, es una bomba. Y además todo el código lo confirma, porque estamos solo viendo imágenes. De código no hemos visto nada todavía. Solo estamos viendo las imágenes que apoyan la tesis. Pero es que el código apoya la tesis también, ¿vale? Ya veréis el código, que es algo espectacular. Vamos a ver también un código global aquí, que hemos dicho antes, con las estrellas, un código global. Tenemos el código global 411. Como hemos visto antes, había 4 estrellas pequeñas, una grande. Ahí nos podíamos haber quedado en el 4.1. Y de, ¡ay! 4.1, ¿qué significa 4.1? Pues no tiene mucha sustancia el 4.1 como código.
como suele pasar con las palabras de 2 letras. Hay algunas que sí, pero normalmente salen pocas palabras. Pero si a este 4-1 le sumamos el reloj de la torre, que es una estrella oculta, tenemos el 4-1-1, ¿eh? Y aquí tenemos la palabra Dayek, ¿eh? Que significa torre fortaleza, ¿vale? ¿Realmente se está representando a Iván o se está representando el Kremlin? Bueno, se está representando a los dos, ¿vale? Y este código aquí habla de eso, ¿eh? Hay que pensar que es el código principal, o es el código más claro, porque un código global normalmente pasa eso, ¿eh? Que los códigos globales hablan de forma general del tema de la carta, ¿vale? Bueno, y llevamos un rato hablando de la SADI todo el rato, pero entiendo que habrá mucha gente que no conozca la letra y sus atribuciones fundamentales, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito de la letra SADI, un poquito, para que seamos capaces de unirlo con todo lo que estamos enseñando. He mostrado primero las imágenes porque creo que era lo más interesante. Ahora vamos a hablar un poquito de la SADI, no mucho, muy poco, para que la conozcamos, y luego seguiremos con el código. El código que apunta a todo el tema del pecado original, ¿vale? Tenemos aquí el Asadi, que tiene valor gemátrico 90, y su posición en el alfato es la 18, ¿vale? O sea que si la Aleph es la primera, la Bet es la segunda, y así sucesivamente vamos llegando a la 18, cuando pisamos la 18, pues realmente estamos hablando de la letra Sadi, ¿vale? Hasta 22 que hay en total. Hay gente que le llama Sadi, hay gente que le llama Sade, ¿vale? Entonces, yo lo voy a llamar Sadi siempre que pueda porque es como más estoy acostumbrado, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una frase que dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es un autor que es un cabalista muy famoso, muy importante, que hizo un estudio, o simplemente habló, comentó sobre el significado de todas las letras hebreas, ¿no? Por ahí tengo un libro, ahora no lo tengo a mano, y dice esto de la letra Sadi. Rabbi Akiva dice esto, lo leo: no la pronunciéis Sade, sino Sedek, justicia. O sea, la letra Sadi se asocia a la justicia, ¿vale? Y al hombre justo ¿Veis la similitud entre el nombre de Sade y Sadik? Sadi y Sadik es simplemente Sadik, que representa, o que quiere decir hebreo, justo, hombre sabio también se suele decir, pero bueno, realmente viene de justicia. ¿Veis la similitud que hay entre las dos? Por eso se asocia a esta letra con este significado de justicia y de justos, ¿no? Y se dice que el Sadí controla el deseo y la tendencia al mal. Bueno, ¿esto tendría que tener algún significado que nos llevara a pensar en el pecado? Pues efectivamente sí, ¿no? ¿Qué es lo que hace Eva? Eva tiene la tendencia al mal al lado suyo, que es la serpiente, y cae. O sea que Eva no es sadik, no es sabia, no es justa, ¿vale? La tendencia al mal. La tendencia al mal se representa por este brazo de aquí, ¿vale? Eso es como una cabeza también, se supone que son las manos rezando de un señor, pero puede ser también interpretado como que es bicéfala la letra. Entonces se dice que esta es la cabeza de la tendencia al mal de la letra Sadi y que la otra es la tendencia al bien. Entonces el Sadik controla la tendencia al mal,
¿vale? También se dice que tiene forma de anzuelo la letra, ¿eh? Y que eso es lo que realmente le da esa relación con la tendencia, porque el anzuelo es lo que atrae directamente al pez, ¿vale? Ya hemos visto un poquito cómo es la letra Sadi, ¿vale? Y lo que es impepinable, que nadie lo puede negar, porque esto no se saca de la manga de ningún sitio. Esta unión entre Sadi y Acuario, como he dicho al principio, nos viene del Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es un libro muy, muy antiguo, que se supone que escribió Abraham. Fijaos lo que estamos diciendo. Abraham escribió el libro de la creación. Sefer Yetzirah significa el libro de la creación, aunque hay gente que piensa que esto no puede ser, pero lo que sí es cierto es que hay varias versiones del Sefer Yetzirah y hay ligeras variaciones en su contenido, por lo que si hubiese sido fuente de Abraham, se supone que con el tiempo se habría difuminado el verdadero sentido del libro, y como el que juega al juego del teléfono y al ir pasando de forma oral el significado, pues te va desvirtuando el significado original, y al final pues hay versiones diferentes del Sefer Yetzirah, ¿vale? Bueno, el Sefer Yetzirah, como decía, es un libro muy muy importante, realmente es el segundo libro más importante de la Kabbalah, creo yo, porque el primero es el Zohar, El Zohar también es el libro fundamental de la Kabbalah. Y el libro de la creación, el Sefer Yetzirah, se supone que lo creó Abraham, nos habla de todas las letras hebreas, ¿vale? O sea que el Sefer Yetzirah está marcando ya una pauta de los significados de las letras, y hace relación entre las letras, la astrología, partes del cuerpo y cosas así. A nosotros solo nos interesa la asociación astrológica, porque los autores del tarot lo que han hecho es utilizar los elementos astrológicos para identificar las letras en las cartas. Quiero decir que si, por ejemplo, uno quiere representar la letra Sadi, como Sadi es Acuario, bueno, pues yo represento Acuario para apoyar esta tesis, ¿vale? Como autor, digo, bueno, pues voy a representar cosas de Acuario, y así estoy representando la letra Sadi, ¿vale? Y vamos a leer un versículo, solo uno, solo faltaría, ¿verdad? El versículo 5.10, que habla de 3 letras, pero he cogido solo el apartado que nos interesa, que es el que habla de la letra Sadi, y lo leo literalmente, ¿vale? Hizo a la letra Sadi reinar sobre el gusto, y le ciñó una corona, y combinó una con otra, y con ellas formó a Acuario en el universo, Shevat en el año y el Corqueván en el alma, masculina y femenina. Lo del Corqueván no os hagáis mucho lío, porque parece ser que es una parte del cuerpo, como todas las letras tienen esta parte, aquí tiene una parte del cuerpo que se asocia a la letra. El Corqueván es como una especie, es el estómago, el esófago, ahí hay opiniones para todos los gustos. Lo importante está aquí subrayado en rojo, que es que Acuario está relacionado con la letra Sadi, y eso lo dice el Sefer Yetzirah. Nadie puede venir a decir que la Sadi es otro símbolo astrológico, ¿vale? No, es este, solo puede ser este. No pasa eso con los planetas, Con los planetas hay divergencia, y ese es el principal problema que me encontré para acabar de descifrar qué planetas correspondían con qué letra. Seguimos avanzando, y vemos los títulos. Los títulos. ¿Qué importancia tienen los títulos? Pues tienen una importancia básica.
y fundamental. Aquí solo hay 4 cartas, sabemos que son 5. Las barajas que tratamos solo hemos puesto 4 porque una de ellas, que es la de Vieville, no pone títulos. Entonces, si vamos a hablar de títulos, lógicamente es absurdo poner aquí la de Vieville que no tiene título, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo gestionan los títulos cada uno de los autores. Y vemos que la de la izquierda, que la de... Eso está equivocado, aquí pone Noblet, pero no es Noblet, es Madenier. Esta es Dodal, esa está bien, y Madenier no es esta es Noblet. O sea, las de Noblet y Madenier, vale, eso es una errata, están intercambiadas, ¿vale? Que no se confunda nadie. Vemos aquí los títulos y vemos que Madenier escribe L'Estoile, ¿vale? L'Estoile es lo mismo que escribe París, L'Estoile. O sea que realmente, si queriese representar la estrella, tendría que haber puesto L'Étoile, como se escribe aquí en amarillo. ¿Veis aquí? Un momentito. Vemos aquí L'Étoile. Así se escribe en francés la estrella. ¿Pero qué hacen ellos? Bueno, uno escribe L'Estoile, el otro también escribe L'Estoile, el otro escribe L'Estoile. Y este es el único, o sea, Dodal es el único que pone L'Étoile. L'Étoile, siempre es L'Étoile, En francés se pronuncia L'Étoile. Y L'Étoile está mal escrito, pero si la E se juntara con la T, tendríamos todas las letras bien colocadas. Lo que pasa es que la E, por un puntito, separa el LE de Toille y entonces se pone un artículo y está llamando a la estrella, le está llamando directamente Toille, ¿vale? En su capítulo particular de cada carta veremos por qué cuál es la motivación de esos cambios, ¿no? La de París la hemos visto antes, vemos ahí el cuadrito en blanco, este aquí, el cuadrito blanco, que nos enmarca o se pisa. Eso es muy importante, lo de pisar, porque las cartas pisan la parte del letrero que interesa. O sea, los letreros están para ser pisados. Se crean los letreros y se ponen de forma estratégica, se mueven de derecha a izquierda para que caigan en sitios estratégicos y el dibujo pisa los dibujos. Perdón, el dibujo pisa las letras, ¿vale? En este caso se pisa el est aquí. Vamos a ver lo que pisan los otros. Aquí lo que pisa es ST, ¿vale? Vemos que aquí pisa. ¿Y con qué se pisa? Si nos fijamos aquí, ST es el único sector que no tiene trozo de tierra, El chorro de agua cae en ST. A la derecha tenemos la parte esta verde oscura y en la parte izquierda también tierra oscura, ¿vale? Y aquí ST es la parte que se pisa. Y ahora vemos este de aquí y aquí vemos que se pisa, que el chorro directamente pisa la T y el puntito. Y aquí se pisa la T, pero hay que fijarse también en la intención del autor, que el chorro ya da directamente en TS, pero aquí hay una cosa muy importante, que es que Madenier tiene la tendencia de apuntar en la vertical de los ojos las letras importantes o sea, la letra que se está representando en la carta. ¿Veis ahí que el rayo verde, digo verde, no lo dejamos todo de hoy, el rayo rojo pasa por el centro de la estrella, pasa por los ojos y va a caer en la T y en la S, ¿vale? ¿Veis cómo se pisa el elemento que queremos tener en cuenta de forma velada, porque eso solo lo sabe el iniciado que haya podido estudiar con ellos como maestros, que son, y bueno, vemos que aquí este dibujo tenía la intención de enseñar cómo
el autor pisa las letras que le interesa. A veces pisa nombres de cosas que quiere revelar, ¿vale? No solo las letras del alefato, ¿vale? Y modifican los textos de la manera necesaria porque les va bien. Así hay veces que se leen cosas rarísimas y dicen, bueno, ese señor es analfabeto, ¿cómo puede ser que no sepa escribir? No, esto no son analfabetos, son cabalistas, estamos hablando de rosacruces, estamos hablando de masones, que eso son gente que el que menos habla latín, seguro, en aquella época. O sea que no son analfabetos y los errores que se supone que cometen en los textos no son tales. Son maniobras, artimañas para representar lo que ellos quieren representar. Y ahora vamos a hablar de algo muy, muy importante, porque estamos centrados en el pecado original, ¿verdad? De nuestra carta. Y vamos a ver hasta qué punto dieron el clavo en la forma de representar el pecado original estos autores. Para ello vamos a leer de forma literal unos cuantos. No os aburráis, por favor, que esto va rápido, voy a ir rápido. Vamos a leer Génesis a partir del 3.14, que no es más que el castigo que Dios les propina tanto a la serpiente como a Eva y a Adán, ¿vale? Los castigos, o sea, una vez se comete el error de ir en contra de Dios, de pecar, se reparten castigos para todos. Leemos tal cual. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la maldición que le mete a la serpiente. Y sigue, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esto es el versículo más importante. Vamos a leer 6 o 7, no recuerdo. Son 7 creo. Pero el más importante es este. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y está en rojo esto a propósito, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es lo que viene siendo el talón, ¿vale? Seguimos. Y a la mujer, ahora reparte para la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En este momento, Dios decide la esclavitud de la mujer hacia el hombre. O sea, el hombre debe enseñorearse de la mujer. Ese es el castigo que le pone a Eva, que no es moco de pavo. Vamos, seguimos siguiendo, ya no hay más páginas, son de lectura solo esto. Seguimos. Y ahora reparte para el hombre, dice, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, bueno, o con trabajo, porque depende de la traducción, puedes decir con dolor o con trabajo, porque la palabra que utiliza Reina Valera aquí, la Biblia, de donde yo he sacado todo esto, utiliza dolor, pero podría haber puesto trabajo e incluso sería más coherente decir, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, que no con dolor. Pero bueno, aquí la traducción es con dolor y yo la he puesto tal cual la ponen ellos y ahí se queda. Y luego dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, aquí nace pues el cultivo no sé, pero nace la verdura, ¿no? La verdura para ser comido, ¿no? Y seguimos, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que te mueras, se supone, ¿vale? Volver a la tierra. Quiere decir que es tierra, Esto no es un tema menor, Estamos diciendo que Adán es tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y acabo con el último del 3.20 que dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, ¿vale?
Ella era madre de todos los vivientes, pero su hijo Caín se fue a la tierra de Nod y se casó con una mujer. No sabemos qué mujer es la que encontraría, pero una mujer, eso lo dice el texto de la Torá, y se casó con alguien, no sabemos con quién, ¿vale? Bueno, ¿y por qué es tan importante haber leído esto y dar un poquillo el coñazo que hemos dado, ¿no? Bueno, porque, lo repito el versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿vale? En el talón, ¿vale? Y tenemos esto, ¿vale? Tenemos, este es el dibujo que implementa Madenier, donde ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es subir la pierna hacia arriba, esta pierna que realmente es una serpiente, si os dais cuenta aquí en el dibujo de la izquierda hay como dos serpientes señaladas, la 1 y la 2, que yo he marcado. Y ahí está la jarra que está golpeando en la cabeza de la serpiente. Esto es fundamental. ¿Por qué golpea en la cabeza de la serpiente, que además es el talón de Eva? Ya veis la jugada, ¿no? ¿Cómo ha conseguido eso? Fácilmente. Ha subido la pierna hacia arriba de una forma antinatural, porque si estás de rodillas, lo lógico es que el pie, los dedos del pie estén tocando el suelo. No es normal tener la rodilla así y subir el talón tan alto, ¿no? Es una forma antinatural que lo único que busca es el contacto en la cabeza de la serpiente o en el talón de Eva, que en este caso son la misma cosa. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, este es el artilugio que utiliza Madenier para representar el pecado original, para representar el castigo que le da a la mujer y a la serpiente Dios, ¿vale? Puede parecer que aquí estuvo muy ingenioso Madenier, pero realmente esto no lo parió Madenier. La idea de esto fue de Dodal, ¿vale? Dodal es el primero que lo hace. ¿Por qué? Porque es anterior, en teoría, es anterior, yo en mi opinión es anterior a Madenier. Y fijaos que Dodal ya lo hace. Lo que pasa es que la serpiente de Dodal, que se supone que es el pie ese torcido hacia arriba, pues tampoco es que esté muy bien definido como una serpiente, pero creedme que eso es una serpiente. El pie, la pierna de Eva en esta carta, al igual que en la de Madenier, en las dos, está representando una serpiente. Madenier lo hace con un poquito más de habilidad, tampoco es que parezca una serpiente al uso, pero es una serpiente. Y fijaos que la posición más natural de la pierna de Eva en Noblet también representa una serpiente, lo hace de una manera un poco tosca. Hay que tener en cuenta también que las cartas de Noblet están pintadas a posteriori por una tercera mano, o sea, por alguien que las retoca o las quiere mejorar y entonces oculta código. Es así, es una lástima, pero la baraja de Noblet, que es la baraja más clara en cuanto a codificación, o sea, cuando hay códigos que no están pintados por colores opacos, es la que más claro habla de todas las tres barajas. Bueno, pues tenemos esa mala suerte de que esos colores pues caen encima de código, fusilan el código y ya no podemos verlo. Pero bueno, por eso quizá el color rojo que hay ahí en la pierna también a lo mejor oculta un poquito el dibujo original de Noblet, que quería representar a la serpiente. Lo que seguro es que es una serpiente, solo que no tiene la idea genial que tiene el amigo Dodal de subirlo hacia arriba y golpear con la jarra, que ahí está el detalle brillante de esa decisión que toma Dodal, y que realmente Madenier la adopta como propia porque se da cuenta de que realmente es algo genial. Copiar lo genial, pues
tampoco es tan malo, ¿no? Así que vemos que, primero, el pecado original, Noblet crea o tiene la intención de crear el pecado original, que es anterior a estos dos. Luego llega Dodal y dice, yo sigo con el pecado original, y además añado lo de la serpiente porque tiene la idea brillante, y o sea que es el que lo ingenia, ¿no? Y Madenier lo que hace es armonizarlo, porque si de uno coge el tema de la serpiente, de la serpiente, quiero decir, del otro coge el título, porque es el estoille, y ya veremos cuál es la intención de utilizar el estoille por parte de Madenier, que es muy, muy interesante, lo vamos a ver casi al final. Y aquí he añadido algo que no suelo hacer, que es un código de detalle de la carta de Dodal, de la de Dodal. Esto que hay aquí es un trozo de aquí de la carta de Dodal, es la parte de la pierna de la serpiente. Veis que tiene un color un poquito más claro, porque yo tengo dos versiones de la baraja de Dodal, por suerte, es la única baraja que tengo dos versiones, donde coinciden las matrices de las plantillas y todas las rayitas negras coinciden, solo que los colores en las dos versiones pues son un poquito diferentes. Y aquí he cogido la que tiene los colores más claros para que se vea el código un poquito mejor, porque efectivamente la que tiene los colores menos opacos, pues el código es más perceptible. Y vemos aquí que tenemos un código 2.9, vamos a acercarlo aquí un poquito. Si he dicho vamos a acercarlo, pues lo acercamos, ¿no? Esto se ha quedado ahí, vale. Bueno, ahí lo tenemos. El código 2.9, que es este que tenemos aquí, una separación que nos da el código 2.9. ¿Y qué tiene de interesante el código 2.9? Y vemos que aquí hay una piedra, ¿no? Esta es la pierna que se supone que es una serpiente, y aquí hay una piedra. Bueno, pues resulta que el código 2.9 significa zar. Zar, curiosamente de la letra Sadi, zar, que significa en hebreo tanto adversario como guijarro, o sea, piedra, ¿vale? ¿Y cuál es la gracia? Pues apunta aquí a la piedra, es que apunta aquí a la piedra, si aparece una piedra ahí, dice, ¿quién va a pensar aquí en un adversario por tener una piedra en medio? Bueno, si tú pones el código 2.9, pues entonces sí que puedes atar cabos, si no, pues difícilmente con una piedra llegarás a esta conclusión. ¿Y qué significa adversario? Todos sabemos que el Satán es el adversario. ¿Y quién es el Satán? El Satán está representada por la serpiente. O sea que la palabra zar, aquí en el muslo, está hablando de la serpiente. Y añade lo de la piedra, lo del guijarro, como una especie de pista, entiendo yo. Una vez que lo sabes, pues te das cuenta de cómo lo tiene montado. Y es interesante, así que como lo vi bastante interesante, digo, voy a ponerlo, aunque sea un código de detalle que no tocará hacerlo ver también en su carta particular, pero bueno, digo, lo voy a poner porque es interesante ponerlo. Y bueno, vamos ya con la codificación pura y dura. Os está hablando todo el rato de la codificación, habéis visto unos cuantos códigos. No me voy a parar mucho, esto lo mejor que podemos hacer es pasarlo rápido, porque vosotros tenéis la opción de pararlo y comprobar los códigos si queréis, porque los códigos hacen referencia a letras y las letras hacen referencia, o sea, forman palabras, un grupo de letras forma una palabra y esa palabra pues habla del tema que se está representando. En este caso, pues la codificación de las estrellas, o sea, la parte más simple, más sencilla, que es la parte de arriba, vemos que tenemos aquí, pues si miramos las estrellas, tenemos 4 estrellas amarillas, 2 de ellas tienen 7 puntas y 2 de ellas tienen 8. Bueno, nada del otro mundo. Luego hay 3 azules que tienen las 3 8 puntas. Y luego hay 2 estrellas en el centro de 8 puntas cada una.
con la particularidad de que la amarilla pincha arriba solo con un pincho y la roja pincha con dos, ¿vale? Es de ahí que sale el código, en una sale un código 1.7 y en la otra sale un código 2.6, solo por quién pincha y quién no pincha sacamos esa deducción. Veremos luego en el código cómo se interpreta. Bueno, pues cogiendo el código que lo tenemos aquí resumido, aquí arriba resumido, vemos que aquí está lo que acabamos de ver, ¿no? Están las 4 amarillas, las 3 azules, con 7 y con 8 puntas, aquí con 8 puntas, una de 8, otra una de 8, son 2 estrellas. Vale, esta es la codificación básica. Y ahora vamos a ver qué se saca de esa codificación básica. Bueno, de entrada tenemos la primera palabra, que es esta, que la sacamos del 478, 478, son 4 estrellas de 7 y 8 puntas, pues sale un código que significa golpear, ¿vale? Pam significa golpear, como palabra individual. Tenemos otra aquí, que es AF, sale del 1.8, también de las amarillas. Ahora estamos solo mirando amarillas. ¿Veis que los números son amarillos? Porque estamos solo mirando código amarillo. Y sale AF, que significa, entre otras cosas, significa nariz, ¿vale? Luego tenemos esta mezcla de las dos palabras, AF-PAM, que uniendo dos palabras, uniendo las dos que hemos visto antes, se crea la palabra nunca. O sea que en hebreo es algo bastante gracioso. AF-PAM, que significaría de forma literal golpe en la nariz, bueno, pues resulta que quiere decir nunca, nunca o jamás, ¿vale? Nunca. Si seguimos con la codificación abajo, ahora quería yo poner un cuadrito y ha salido ese churro, bueno, no pasa nada. Aquí tenemos el código 384, cogemos el 38, porque hay 3 de 8, y además cogemos la global 4, ¿vale? Siempre hay que utilizar hay que reunir las letras de forma, o sea, los números de forma lógica. No se pueden coger de cualquier manera, siempre tienen que tener una lógica. Y es muy habitual que desde un sector se cogen los códigos de detalle y se utiliza una global exterior para completar el código. Eso es muy, muy habitual. Vale. Tenemos aquí el 384, como hemos visto, y sale la palabra laham, que significa comer. Vale. Tenemos otra aquí, que la sacamos de 128, que estamos hablando de que hay 2 estrellas de 1,8 cada una, y sale la palabra peri. Peri significa fruto. Así que de un golpe hemos visto que solo con las estrellas, solo con los colores de las estrellas, tenemos podemos reunir palabras y montar una frase y se dice nunca comer fruto, ¿vale? Fijaos lo que está diciendo el código, nunca comer fruto, Estamos hablando del pecado original. 384 también tiene otro significado, no solo significa comer, sino que además significa esto. El día que yo me acostumbre a esto de los cursores, vamos, habré aprendido. 384, que es mapal, ¿vale? Mapal significa caída. Sabéis que a esta escena bíblica también se le llama la caída del hombre, De forma genérica se dice la caída, la caída del hombre, ¿no? Y luego tenemos otras 4 palabras que son descarriar, polvo, vergüenza, que son estas de aquí, que se sacan de 278, 287, veis que aquí simplemente se cambia, se intercambia, y aquí se saca el 432, 432, que lo tenemos aquí, 432 es el número de estrellas que hay. Hay 4, hay 3 y hay 2. Y la última palabra de todas de abajo, que significa insidioso, sale de lo que hemos visto antes de los pichos que pican arriba y los que no, o sea, del 1.7 y del 2.6.
Resulta que el 2617 nos da una palabra que significa Akub, significa insidioso, que se supone que es lo que ese malmetimiento que hace la serpiente con Eva, y que luego, si quieres, Eva lo hace con Adán, si quieres también. Esa mala fe, se supone, es la insidia, ¿no? Y este es el código que tenemos, un código muy básico, porque hay más código. Tú puedes sacar mucho más código aquí, pero he puesto el código más básico para no enmascarar con el resto del código el significado fundamental que tenemos, que es el primordial y el más claro, que es este. Ahora vamos a ver codificación detallada del entorno. Y para eso lo que voy a hacer primero, antes que nada, es ampliar para que podáis contar. Veis que está todo lleno de números, solo hay códigos en el entorno, no hay nada en el cuerpo. Os fijáis que en el cuerpo, las rayas del cuerpo no están definidas, no tienen números, ¿vale? Están aquí, ¿veis? Vosotros podéis contar, os lo acerco más. ¿Ves? Aquí 7, 14, 3, 7, 4, 5, 10, 4, 8 son líneas que vosotros podéis contar. Para que veáis que el código no es una invención, el código está ahí, está escrito. ¿Vale? Veo para arriba para que podáis ver. Aquí ahora vosotros paráis y contáis el código. Si lo que queréis es verificar, cosa que yo haría, yo si fuera vosotros lo haría. A mí no se me escaparía verificar todos los códigos, porque yo estoy un poco raro también, o sea, soy un poco enfermo, si quieres, de ese tipo de cosas. Y bueno, estos códigos nos llevan a estos números. Y estos números nos llevan a estas palabras. Estas palabras, vemos que aquí tenemos en hebreo las palabras que obtenemos de los códigos de la izquierda. Los códigos de la izquierda son los números. Y aquí están las palabras en hebreo que sacamos del programa de códigos. Yo tengo un programa de códigos. Supongo que si habéis visto el primer vídeo ya estaréis al tanto. Donde yo introduciendo un código me saca todas las palabras que se corresponden con ese código. Todas las palabras del diccionario hebreo, del diccionario Strong, ¿vale? Ese programa me lo tuve que hacer yo, ¿vale? No existe en ningún sitio, no lo puedes comprar por ahí. Lo hice yo, lo estoy mejorando todavía. Me vi obligado a hacerlo porque si no, sin ese programa hubiese sido inviable sacar todo este tipo de información, ¿vale? Porque yendo directamente al diccionario a pata a verificar códigos, aquello realmente era inviable con la cantidad de códigos que estoy manejando, ¿vale? Bueno, y leemos literalmente para no entretenernos demasiado, restricción de su padre, huerto, jardín, serpiente, castigo, pecado, traición, huerto, paraíso, Edén, tonto seducible, ¿vale? Tonto seducible, evidentemente, es Adán, en la parte derecha, pues tenemos el código de la derecha, ¿vale? Está coloreado todo el código para que podáis hacer el seguimiento sencillo de dónde están los números y a qué código pertenecen. Y leemos literalmente, y vamos rápido: mujer, varona, dirigir, descarriando, costilla, tabla, madera. Aquí me paro un momento, porque el código 9316, el código 9316, 9 hojas, 3 rayas, 16 en el borde, significa Selah, ¿vale? Selah tiene varios significados. Uno de ellos es costilla, otro es tabla, otro es madera, y también significa, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con algo lateral, ¿vale? Lateral de algo, lateral de la colina, porque si os fijáis aquí hay una colina con una ladera, o sea, ladera también entraría dentro de lo que es algo lateral, ¿no? Aunque en el diccionario Strong, tal cual como ladera no lo pone, pero pone un montón de cosas que tienen que ver con el lado, con el costado, así que yo deduzco que también es aplicable a las laderas de las montañas. Y vemos aquí abajo que hay esta tabla, aquí abajo tenemos esta tabla. Que bueno, una tabla, ¿por qué se apoya Madenier en una tabla?
¿Por qué pone a Eva ahí encima, arrodillándose encima de una tabla? Bueno, porque esa tabla realmente lo que representa es la costilla de Adán. Y es una forma de hacer referencia a ella, ¿vale? Porque Selah significa costilla y significa tabla. O sea, ver una tabla, al igual que antes veíamos la piedra, y dice, bueno, la piedra puede significar adversario, que era zar, ¿recordáis? Pues aquí pasa igual, aquí pone una tabla, que la tabla puede ser costilla. ¿Os dais cuenta de la jugada? Bueno, pues esto lo hacen muchísimas veces. Ponen objetos que tienen el mismo significado, te ponen el objeto y tú, si conoces el segundo significado, te están dando una pista muy, muy importante y muy interesante. Bueno, seguimos leyendo. Dolor, talón. Talón, estamos hablando del talón, donde golpea con la jarra, donde pica con la jarra en la cabeza de la serpiente y en el talón de Eva. Agitar la cola, herir la retaguardia, doblar la rodilla, fruto, aconsejar, advertir, ser amonestado, que es lo que hace Dios con ellos, y luego algo que no me pude resistir, que fijaos que todo esto que acabo de decir está representado en el código 257, está aquí, el código 257 representa, o sea, de este código sale todo esto, y hay una palabra muy interesante que es Zohar, Zohar, sabemos que es el primer libro de la Kabbalah, y coincide con este código. No sé si estaba en la intención del autor hacer figurar el Zohar en el código, pero no pude resistir la tentación de escribirlo y de ponerlo, ya que esa tabla que hay debajo de la rodilla, esa tabla que hay debajo de la rodilla, también parece un tomo de un libro. Entonces cualquiera puede interpretarlo como una tabla o también como un libro en el que estás apoyado. Y si resulta que se está apoyando en el libro, aparte de ser una tabla, puede ser un libro. Te está diciendo que el Zohar tiene una importancia aquí vital, ¿no? De hecho, son cabalistas los que hacen esto, si no, no utilizarían el código cabalístico. Lo que yo no sé es si realmente hay la intención por parte del autor de introducir el Zohar en esta carta. Yo ahí lo dejo, como culturilla, lo he puesto porque me parecía interesante. Y vamos a pasar a más códigos. Hemos visto todos los códigos de contorno de los objetos que hay fuera. Ahora vamos a ver los códigos que están en el interior del cuerpo. Y aquí sí que no me voy a parar. Voy a ampliar una vez y vais rápido. Si queréis contar, aquí podemos contar. Yo os paso aquí. Paro. Vosotros paráis también. Podéis contar los códigos que queráis. Ya digo que yo lo haría, pero yo soy un enfermo. Y volvemos a la imagen global y empezamos a leer de forma directa ya, porque están todos los códigos aquí y todos los códigos aquí. Estos son la parte izquierda, esta es la parte derecha. Y ya podéis ver la temática que sigue en todos los códigos. Castigo, aflicción, permanente, arrojar fuera, caer, probar, tentar, perversidad, hambre, débil mental, traición, enredar, entremeter, flojo moral, glotón, fallar, consumir, traición, conspirar, tratar como esclava. Estamos hablando de tratar como esclava, es lo que se supone que lo que tiene que hacer Adán a partir del castigo de Dios a Eva. Bocado, pecar, descarriarse, mujer, esposa, tierra, hacer caer, perverso, bocado, pecado otra vez. La redundancia de código es algo muy habitual y se suele hacer con palabras diferentes. Se redunda el código, se dice lo mismo con palabras diferentes. Así, por ejemplo, aquí tenemos kikar, que significa bocado, y aquí keratz, que significa bocado. O sea, dos palabras diferentes y te están hablando de lo mismo. Eso es simplemente para hacer redundancia de las palabras importantes. Y bocado es una palabra muy importante, igual que pecado. Es pecar, pecado. Presionar, pinchar, espina, orden, mandato. Vale. Pasamos a la siguiente. Y ya queda muy poco, estamos acabando. Vamos a ver cuál es la intención del código oculto en el texto. Es bastante impresionante lo que acaba saliendo de aquí. Pues primero, vemos las separaciones que se hacen. Vamos a ver las separaciones que se hacen en el texto.
Primero se hace la separación les. Se hace aquí arriba. ¿Veis aquí el detonante? Aquí. Les. También se hace la separación ST. ¿Cuál es el detonante aquí? Es el pie y el pie y el... Ya lo diré. Y el chorro, para la ST. Y luego la tabla, fijaos, qué sencillo, pone oye. Oye. ¿Vale? Lo pone ahí, ¿vale? En el centro de la rodilla cae la separación oye, ¿vale? Fijaos la sutileza, hasta dónde llega de los autores de este tipo de artilugios. Así que tenemos primero les, luego st, que la s es compartida, luego hoy y luego ye, ¿vale? Hoy en francés se dice wa, ¿vale? Primero, empezamos por les, ¿vale? La e es una m tumbada, realmente. Si ponemos la e en su posición, sale la M, ¿vale? Es esta de aquí. Esta de aquí, ¿vale? Es tumbar esta, ¿vale? Y dándole la vuelta por completo a la L, tenemos la letra resh, que fijaos que es esta, ¿vale? La M es del francés y la resh es del hebreo. Siempre utilizan este tipo de estrategia. Utilizan el hebreo y el francés para codificar. Claro, si esperas encontrar solo en francés o solo en hebreo, te puedes morir. Es que no encuentras. Simplemente no llegas a la conclusión. No lo ves. Y este artilugio es el que utilizan ellos. ¿Qué tenemos? Una RMS. Y bueno, RMS. ¿Y qué es RMS? RMS es remesh. Le damos la vuelta, RMS o Shin Mem Resh, Resh Mem Shin, le damos la vuelta. Los hebreos se escriben al revés también, o sea que tampoco nos tiene que... Al revés, quiero decir de derecha a izquierda, no nos tiene que sorprender. Remesh, que significa serpiente. En la segunda columna, que tenemos ST, vemos aquí esto que es muy interesante, este detalle. ¿Ves esa rotura? La veremos mejor aquí. Aquí arriba, vemos el circulito este amarillo que nos está separando el brazo derecho de la T del resto de la letra T. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a este elemento. Tenemos aquí esto de aquí, que es una yud, esto de aquí, que es una dalet, estamos hablando hebreo, y la S, que es francés, bueno, es francés, es del alfabeto normal. Tenemos S, que la S es una shin, también podría ser la samej, y tenemos yud, dalet, shin. ¿Y qué significa yud, dalet, shin? Shaddai. ¿Shaddai qué significa? Dios. Es el Dios, es el nombre de Dios. Creo que en la Sefirá de Yesod. Creo que es la Sefirá de Yesod, ¿vale? Y aquí tenemos ya serpiente y tenemos a Dios. Solo falta que aparezcan los otros dos personajes de la película, que son Eva y Adán. Bueno, pues resulta que hoy significa hoy, se dice wa, y si le añadimos una e, como aquí, una e que no suena, en francés se obtiene la palabra ganso. ¿Vale? Ganso, que también significa bobalicón, ¿vale? O sea que realmente están poniendo a Adán como un bobalicón. Ganso, bobalicón. Y él, si lo lees al revés, o sea, ye,
que es él al revés, él es ella en francés, solo que si le añades, tiene que ser que le añadas la E que nos suena, para que esté perfectamente escrito. Como comprenderéis, este tipo de artilugios, ellos con su licencia, pues tienen su propia licencia para hacerlo, para conseguir cosas que si no de otra manera no se podrían conseguir, ¿vale? O sea, pensad que están muy limitados, tienen un texto y a partir del texto tienen que sacar lo que ellos quieren y van modificando. Ahora separo una letra aquí, ahora abro aquí, ahora piso este trozo, ahora piso el otro. Y así van haciendo para montar su código. Entonces tenemos ganso, ella, serpiente y Dios. Fijaos lo que se codifica, con la adecuada separación y sectorización de l'estoille, porque esta sectorización no la hacen las otras barajas, lo hace Madenier. Madenier crea esto, y yo a esta exposición la he llamado Dios y la serpiente, ella y el ganso, ¿vale? Así de claro. Estamos hablando de los 4 personajes importantes del pecado original. Pero hay más. También en el número de la parte superior hay codificación. Y vamos a ver cómo se sectoriza y cómo se utiliza. Bueno, la sectorización está muy clara, Tenemos aquí el primer sector, el primer pinchazo, el segundo pinchazo y el tercer pinchazo. O sea, por abajo se está sectorizando, se está separando la X de la V del 2, ¿vale? Por abajo. ¿Y qué tenemos por abajo? Pues aquí lo tenemos, la X, la V y el 2 separado, Si esto le damos la vuelta, la X la ponemos a la derecha y el 2 lo ponemos a la izquierda, y giramos adecuadamente la V para formar una letra Dalet, obtenemos Adam. ¿Por qué? Porque fijaos que esta última letra, que es una M, en modo Sofit, se beneficia de la unión, tanto por arriba como por abajo, de la letra. Vemos que aquí esta unión de abajo no es tan sólida como esta. Y esto se hace a propósito, para poder coger las dos versiones, la versión cerrada y la versión abierta, dependiendo de si consideras que está cerrado o si consideras que está abierto. O sea que hemos obtenido la palabra Adam, utilizando simplemente cambiando de posición y girando, teniendo en cuenta la partición del texto que hace el dibujo de las estrellas. Por arriba, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cosa muy interesante, que es esto. Esto de aquí, o esto de aquí, que vemos que aquí no se cierra. Dice, bueno, no se cierra, normales, son letras separadas. Sí, pero aquí sí se cierra. Eso, ese dato le da relevancia, una relevancia especial al hecho de que en el otro sitio, en el lado izquierdo, no se cierra y aquí sí se cierra. ¿Por qué? Porque tenemos una sola separación, y nos vamos a quedar solo con el texto de la derecha. Este texto luego veremos a ver qué es. La letra, la X, la cogeremos luego, ¿vale? ¿Y qué obtenemos? Pues fijaos, si cogemos esta letra y le damos la vuelta, o sea, quiero decir, la de abajo, cogemos la de abajo, le damos la vuelta, nos sale la letra Het, teniendo en cuenta que aquí teníamos esta apertura, cierre-apertura, que he llamado yo, dependiendo de como te interese, los cierros lo abres, Y luego tenemos la letra V, que la letra V es la letra Vav. La letra Vav. Esta letra de aquí es la letra Vav y se representa se translitera con la V, ¿vale? ¿Y qué significa Javá? Pues es el nombre de Eva, solo que no tiene esta letra aquí, que no es sonora, como decíamos antes de las licencias que se toma el autor.
para no representar las letras mudas, ¿vale? Sin embargo, aquí pone Jabá, tanto si pones la H como si no la pones, la H quiero decir la E, que se translitera como H, tanto si la pones como si no la pones, pone Jabá, ¿vale? Que es el nombre de Eva en hebreo. Y este es el nombre de Adán en hebreo. Se dice Adam con la M. Nosotros lo solemos traducir con N, pero es Adam con M. Y dice, bueno, y sí, pero esto, y esto qué es, la X esta, queda ahí suelta y no se utiliza para nada. Pues aquí es un tema muy interesante, que realmente la letra Aleph representa a Dios. Y dice, bueno, ¿por qué? La letra Aleph es Dios. La letra Aleph en general, el alefato, es una letra especial, no es como las otras, ¿eh? Es una letra que representa a la divinidad. De hecho, cualquier palabra en hebreo que contiene la letra Aleph siempre se le distingue con esa categoría. Tiene algo divino dentro de sí, porque la Aleph es como si convirtiera en divino lo terreno, ¿vale? O sea que realmente la Aleph, en este jeroglífico, representa a la divinidad, representa a Dios. ¿Vale? Bueno, y como que yo creo que ya está bien, ¿eh? O sea, el vídeo se ha extendido muchísimo, supongo que habrá pasado de 1 hora. Hemos acabado de deducir todos los textos, todos los códigos, hemos visto las imágenes ocultas de Madenier, algunas de las otras cartas, y creo que ha quedado demostrado que la carta de la estrella de estas 3 barajas representa el pecado original. Quiere decir que las barajas posteriores a estas 3 barajas, o las anteriores, que representan a la estrella, ¿tienen algo que ver con el pecado original? No, en absoluto. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una baraja de Convert, que es 100 años después, posterior a las que estamos mirando, una baraja de Convert del tarot de Marsella, que son muy parecidas a estas, pero que ni tienen código ni tienen imágenes, porque después de estas el código ya no aparece en las barajas. Esa es la gracia que tienen estas cartas. Quiere decir, como decía, que si alguien tiene una baraja de Convert del tarot de Marsella, está tirando el tarot, se está haciendo su propia tirada, tiene que interpretar la estrella como el pecado original. Pues no. Debe interpretar la estrella pues como normalmente se ha interpretado el arquetipo de la estrella, y con la interpretación tradicional que todos hemos aprendido cuando éramos jóvenes, cuando leíamos los libros de los maestros y nos enseñaban cómo interpretar a la estrella, porque esta interpretación solo es válida para estas 3 barajas que tienen código e imágenes ocultas. No hay más barajas conocidas por mí, ni anteriores ni posteriores, aparte de París y Vieville, lógicamente que está así, que tengan imágenes y código. Por tanto, que sepáis que este tipo de cambio de orientación en el significado de las cartas es algo que se les ocurrió a unos señores, rosacruces, masones, calabistas, como queráis, en un momento de la historia muy concreto. Estamos hablando de 1650 hacia arriba, que en sus logias dijeron: vamos a representar la Torá, vamos a representar la Biblia, vamos a representar los personajes importantes, y lo vamos a hacer muy bien. Eso solo se les ocurrió a estas 5 barajas, porque las anteriores solo hablan de arquetipos. Quiere decir que, por ejemplo, una baraja italiana, si tú coges el tarot de un tarocchi, una baraja italiana, aparte de que no tienen 22 arcanos mayores, o sea que no coinciden con esto, porque esto viene directamente de la Torá y de la Kabbalah, aparte de que no coinciden, resulta que si coges el emperador, pues el emperador es el emperador arquetípico. No es el emperador que nosotros tenemos aquí, que por cierto representa al rey Salomón. Ni si coges la emperatriz, no es la emperatriz que nosotros representamos aquí, es el arquetípico.
que la que se presenta en el tarot, la emperatriz que se representa en el tarot, es la reina de Saba. ¿Vale? Y ya no os voy a dar más pistas y más historias sobre esto, porque cada carta de las 5 barajas tendrá su apartado particular, su vídeo particular. Hoy hemos acabado con la de Madenier, con la estrella de Madenier, y no sé cuál será la próxima, posiblemente sea la del sol de Didil, se me ocurre que es muy interesante. Y veremos cómo demostramos los artilugios y las técnicas utilizadas por estos maravillosos autores para implementar jeroglífico y código. ¿Vale? Y bueno, sin más que contar ya, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Hasta la próxima.